Mientras aquí vivimos un momento muy complejo de la pandemia de COVID-19, en Israel, por estos días, están cerrando los hospitales especializados que se habían armado para contener esta pandemia. Esta noticia es muestra de cómo Israel está volviendo a la normalidad gracias a una fuerte campaña de vacunación contra el COVID-19, la más rápida del mundo, según se ha señalado. Abarca ya el 60% de la población, según datos del sitio Our World in Data. Luego de un pico de contagios y muertes a mediados de enero, la incidencia del COVID-19 en la población israelí viene en picada. ¿Les parece si nos acercamos entonces a esta realidad, a este ejemplo de cómo puede funcionar una vacunación efectiva? Bueno, para eso estamos en línea con el periodista argentino Mariano Mann, radicado en Tel Aviv, que es editor en el medio Israel 21C. Mariano, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Gracias por atendernos. Buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una primera duda que teníamos ahora, te vemos ahí en la calle, en el espacio público, y me decías, ¿salgo de barbijo o no? Eso ya es un primer cambio que han tenido, ¿no? La verdad que sí, porque la semana pasada el gobierno relajó un poco lo que tiene que ver con las medidas de prevención como el barbijo debido a la baja cantidad de índices de nuevos infectados. Ha caído de forma dramática, de llegar a tener un pico de casi 10.000 e incluso 10.000 en los peores momentos, a cerca de 300 casos diarios, bueno, en un marco de vacunación muy profundo y, por supuesto, exitoso. Hablemos eso, si te parece empecemos hablando de la campaña de vacunación que avanzó muy rápido y ahora se ha enlentecido un poco, ¿no? ¿Cuál es el objetivo a alcanzar en cuanto a porcentaje de la población efectivamente vacunada y con las 2 dosis? Bueno, los números actuales indican que hay más o menos 5.300.000 personas que recibieron la primera dosis. Estamos hablando de un país que tiene 9.200.000 personas. Y que no toda la población es vacunable, porque los menores de 16, que son abundantes en el país, no se vacunan. Aquellos que sufrieron la enfermedad y generaron anticuerpos tampoco se vacunan, ni se vacunan ciertas personas con las que hay incompatibilidad con este nuevo tipo de remedio preventivo del COVID-19. Es decir, que se está llegando a un 60%, como bien decías, y la idea es estar en más o menos a fin de mes en unos 6 millones y algo, que es la población vacunable con esta nueva vacuna de Pfizer y Moderna. En ese sentido, la idea y el objetivo del gobierno de poder vacunar e inmunizar a la población se está alcanzando, y esto comenzó más o menos el 21 o 22 de diciembre y ya llevamos 3 meses de vacunación intensiva y, como bien decía, se están desmantelando ciertos establecimientos médicos en donde allí se vacunaba. Y donde, por supuesto, se internaba a aquellos que estaban en respiradores y en situaciones graves, números que también están bajando, los casos graves y aquellos que están ventilados o en respiradores. Así que por ahí datos positivos tienen por todos lados, pero volviendo al tema de la vacunación, por lo visto están a muy poquito de llegar entonces al 100% de la población vacunable, digamos, con la segunda dosis. ¿Hay en eso que falta ahora, hay algún grupo en particular que falte por algo en especial, por la priorización que se hizo por edades o por algún aspecto en particular? ¿O es gente que todavía tiene cierta reticencia y que están buscando que se acerque a los vacunatorios para efectivamente vacunarse? Bueno, hay de todo un poco. Hay poblaciones que han tenido menos compromiso con la vacuna, como el sector de los ultraortodoxos y los árabes israelíes, donde quizás la campaña no ha sido del todo efectiva y donde se busca justamente intentar que esas poblaciones comprendan cómo es que este país está pudiendo salir gracias a la penetración importante de la vacuna en la población en general. Por otro lado, sí hay algunos grupos antivacunas que difícilmente sean convencidos
y que incluso podrían beneficiarse de una información de último momento aquí en Israel que indica que las vacunas no solamente ayudan a aquellos que son inoculados, sino a la población en general. Es decir, que se genera un efecto como el que se empezó a hablar a principios de la pandemia de inmunidad de rebaño. Uh-huh. Exactamente. Así que la idea es que, bueno, en el ritmo sostenido, en 4 meses se puede estar hablando de la vacunación de la población vacunable, que, insisto, tiene que ver con diferentes sectores de la sociedad y con aquellos que aún no han llegado. Hay gente que también trabaja en el exterior y viene al país, hay gente que ha salido de cuarentenas y no ha podido acercarse a la vacunación. Hay cuestiones que tienen que ver también con la logística, que aún no permiten que la población vacunable esté inoculada. Se está empezando a discutir el comenzar a inmunizar a adolescentes, concretamente de entre 12 y 15 años, luego de que Pfizer y BioNTech anunciaron la efectividad de su vacuna para esa franja etaria también. Sí, lo que está faltando, por supuesto, es una autorización de la FDA, de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, de donde a quien Pfizer debe hacer siempre este tipo de presentaciones al ser una empresa norteamericana. Entonces para poder empezar a vacunar a los jóvenes, debería poder contar con esa autorización. A partir de eso, Israel anunció, el comité que maneja la pandemia, anunció que sí, comenzaría a vacunar a los jovencitos, a los niños de entre 12 y 15 años. Mariano, mientras que se llevaba a cabo la campaña y sobre todo los primeros tramos de la campaña, seguían con medidas muy fuertes, ¿verdad? Bastante restrictivas. ¿Cuándo dirías que empezaron como a aflojar un poco en cuanto a las medidas, verdad? Bueno, esto en realidad tiene que ver con una caída dramática justamente en base a la vacunación. El último gran confinamiento lo tuvimos en enero, iba a ser por 2 semanas, terminó siendo de 5 casi. Y bueno, esto no dio más alternativa que acelerar la campaña de vacunación y la reducción de nuevos casos y de casos más complicados. Pero no hay que olvidar que Israel empezó muy bien. La primera cuarentena de todas, de la que estamos hablando hace 1 año atrás, se impuso en el país. La gente fue muy consciente de la necesidad de trabajar unidos respecto a eso. Es un país que está acostumbrado a situaciones de emergencia por su realidad bélica, desde su existencia hasta estos días. Esto funcionó muy bien y el gobierno cometió ciertos, por supuesto, en el marco del desconocimiento global, no por este gobierno en particular, pero cometió ciertos errores en los que la apertura hizo que se llegaran a picos increíbles de contagio y de ser un ejemplo mundial de cómo se controlaba la pandemia en sus etapas iniciales. Uh-huh. De golpe pasó a ser el ejemplo de lo que no hay que hacer. Entonces todo a modo de prueba y error. Con el último confinamiento importante en el que el país estuvo bastante restringido, bueno, se logró llegar a una capacidad de poder levantar ciertas medidas. De hecho, la Corte Suprema ahora también anuló multas que se habían hecho por no llevar barbijo o por alguna circunstancia que violase los protocolos de distanciamiento o de, por ejemplo, no respetar la distancia de 1000 metros que se había impuesto para aquellos que querían salir. Bueno, han revocado todas esas multas. Es decir, que también ahora se están viendo los efectos. No es algo que haya ocurrido hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando de más o menos 15, 20 días como para decir, ok, yo ya puedo estar haciendo esta salida al aire con ustedes sin barbijo. Claro, por eso era tu pregunta, además, viene y venía, era muy pertinente para ver qué implica, ¿no? Es bien gráfico lo que señalás, ¿no? Entonces, en estas últimas semanas se han ido revocando aquellas medidas que se habían tomado, que implicaban sanciones y demás. ¿Qué medidas sí siguen en pie? ¿Qué tipo de cuidados y limitaciones sí están vigentes aún? Bueno, por ejemplo, todo lo que es espacios públicos, ahí quizás el foco está un poco mejor, más ajustado, por decirlo de alguna manera, digamos, donde hay mucha congregación de personas, como en parques o en lugares al aire libre, donde hay mucha aglomeración. Ahí quizás hay un poquito más de
presión respecto a eso, pero todo lo que tiene que ver con espectáculos y, por ejemplo, el fútbol aún se encuentran restringidos porque, bueno, es como que todavía no se han logrado los objetivos, pero para ir, por ejemplo, para tener hay, un estadio lleno todavía no, para eso falta. para eso falta, lo mismo que para grandes espectáculos. Sí se ha hecho una serie de espectáculos en diferentes municipalidades del país, en donde la gente vacunada con el famoso y polémico pasaporte verde ha podido ingresar. Ahí está, te adelantaste a lo que te iba a preguntar, el famoso pasaporte verde, ese que hace algunas semanas se empezaba a hablar y nosotros acá mostrábamos que era, bueno, uno de los aspectos que se venía, de las discusiones que se venía, ¿no? ¿En qué, concretamente, en el día a día, a ver, lo señalabas para este tipo de espectáculos públicos, ¿en qué otro aspecto lo están usando y está teniendo validez efectivamente? Bueno, en principio, al ser un documento que es emitido por el Ministerio de Salud, es importante, aquel que lo pueda tener, es importante tenerlo para él porque echa la ley, echa la trampa. No es una obligación, pero, por ejemplo, los restaurantes o los bares que están llenos de gente, todo lo que tiene que ver con excursiones y viajar en micro con otras personas en ómnibus, como dicen en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Tienen que cumplir con estos protocolos. Y si no es por una cuestión legal, tiene que ver más que nada con el derecho de admisión. Los restaurantes y los bares lo exigen básicamente enmarcándose en el derecho de admisión. Bueno, no quiero que entres. ¿Por qué? Porque no me gusta tu cara, porque lo que sea. No pueden anteponer que es por el pasaporte verde, porque eso no es legal, pero sí, bueno, la idea que empezó en principio para poder abrir los cielos y que la gente pueda empezar a hacer turismo, tanto de aquí hacia afuera como de afuera hacia aquí, se usa también en la cotidianidad y no de la manera más apropiada, porque justamente aquellos que estamos vacunados no seríamos una población de riesgo, sino que quien sería una población de riesgo es aquel que no se vacunó, que es el que se podría contagiar. Entonces, al tener los datos de Pfizer, de que aquellos que estamos vacunados tampoco contagiamos, el pasaporte verde tiene algunas cuestiones lógicas que deberían ser aún debatidas. Uh-huh. ¿Y eso todavía está el debate así muy latente en la sociedad? Muy latente no, pero bueno, sí en los grupos antivacuna que quieren ejercer cierta presión, pero no es un grupo mayoritario y bueno, la idea es que esto pueda llegar a no impactar de manera de segregar a aquellos que no han decidido no darse la vacuna. No es una cuestión que yo vaya a juzgar, pero la idea es quizás que se llegue a un statu quo de allá ellos que no han querido vacunarse y no deben ser segregados o señalados por la sociedad como antivacunas, cada cual con su cuerpo, obviamente, hace lo que quiere y quien puede comprenderlo mejor y quien no debería comprenderlo porque, bueno, es justamente el libre albedrío y no estaría atentando contra el resto de la población. El que no se vacuna atenta justamente contra otros que no se vacunan. Pero, por ejemplo, a ver, en los lugares de trabajo, en las escuelas, ¿se está pidiendo, se está de alguna forma ejerciendo esa presión para tener el pasaporte verde, como decías, para los bares, restaurantes? Lo mismo los lugares de trabajo que, salvo que sean trabajadores esenciales de salud o el personal docente, lo mismo está ocurriendo con respecto al derecho de admisión. Sí, hay ciertas empresas que han decidido despedir personal que ha decidido no vacunarse. Ajá. Y eso legalmente no tiene ningún aval, por lo que la empresa deberá enfrentarse si es que el despedido hace una demanda judicial, probablemente la gane porque no tiene una base legal para despedir a una persona porque no se ha vacunado. En el caso, como decía recién, de trabajadores esenciales, como del sistema de salud y docentes, es generalizada la vacunación y así lo han aceptado los personales de trabajo en esas áreas. Te pregunto por un aspecto que me llamaba la atención. Repasaba algunas crónicas de agencias internacionales. Por ejemplo, una nota de AFP mencionaba que
hablaba de que Jerusalén está renaciendo por estos días. El diario The Jerusalem Post hablaba de que luego de una hibernación, las ciudades israelíes están despertando, decía. ¿Se siente así como un despertar? ¿Realmente hay una ebullición? El hecho de que hayan pasado tantos meses confinados, con las medidas de restricción, con no poder juntarse con amigos y demás, ha hecho que hayan salido como locos, digamos. Bueno, sí, la verdad que sí, se da un fenómeno muy particular que tiene que ver con que la mayoría de los habitantes están haciendo turismo interno en un país que suele viajar, sus ciudadanos suelen viajar mucho al exterior, a Europa, Estados Unidos, Sudamérica, el Lejano Oriente, Tailandia, África ha sido, por ejemplo, incluso en plena pandemia, cuando en algún momento se abrieron los cielos, las Islas Seychelles resultaron un destino muy atractivo. Esto hace que se vea no solo una ebullición que justamente tiene que ver con el acercamiento a los tiempos normales, sino que hay mucha más gente que uno ve en lugares donde no solía ver, porque la playa, por ejemplo, estamos en primavera y si bien todavía hoy es un día de 27 grados, muy particular, pero si bien todavía no es una temporada de mar, está repleto de gente, porque justamente muchísima gente más está en el mismo lugar. Quiere decir que no hay todavía la normalización de los vuelos al exterior, hace que, bueno, haya en los lugares turísticos o de excursión, que por ejemplo ahora coincidieron con el fin de la Pascua judía durante una semana, la gente paseó por todo el país. Se hacían analogías con el éxodo y con la libertad, bueno, que representan la fiesta de Pesaj. Se hacía una analogía con lo que estaba ocurriendo aquí realmente, todo lo que es ecoturismo o lugares santos o toda una cuestión de balnearios que de golpe están repletos de gente justamente por esta normalidad, entre comillas. ¿Y eso tiene ya su correlato, se está viendo en la economía directamente? Por supuesto, si bien aún en la economía no se termina de sentir lo que ha sido la pandemia a nivel global, ciertos índices como la desocupación que pegó un salto dramático de entre el 3 y el 4 o 5% estable durante veintitantos de años, de golpe saltó a cerca de un 25%. Eso de luego bajó y hoy está por debajo del 10%, pero no deja de llamar la atención que hay, por ejemplo, 800.000 o 850.000 personas que han quedado sin trabajo, que mientras tanto el gobierno les paga un seguro de desempleo, pero esto no dura para siempre. Se habla de que incluso va a haber inflación en el país, porque también hay que recordar que no solo es el gasto que produce la desocupación, sino lo que se ha invertido en las vacunas. En este país se ha pagado 3 veces el precio de una dosis respecto a lo que se paga en Estados Unidos o en Europa. Es decir que, bueno, se va a sentir más adelante en este momento. Por ahí lo que se siente es una reactivación de la economía, donde un país del hiperconsumo como es este vuelve a tener justamente esa frecuencia, pero bueno, se habla de que va a haber inflación y que va a haber algún tipo de incluso recesión. Bien. Mariano, ¿qué pasa con los palestinos que viven en Israel con respecto a la vacuna? Los que viven habitualmente tienen derecho a vacunarse sin mayor problema. ¿O se han vacunado como cualquier israelí? Palestinos no viven aquí. En realidad lo que viven aquí son árabes israelíes, que son tan israelíes como los judíos o como los cristianos. En realidad lo que ocurre con los palestinos es que hay muchos que son empleados en diferentes industrias, como por ejemplo la construcción, mecánica y otra cantidad de sectores. Esos trabajadores han sido vacunados. Lo que tiene que ver con la autoridad palestina, desde los acuerdos de Oslo, donde la autoridad palestina tiene autonomía en los territorios tanto de Cisjordania como de Gaza, la responsabilidad, dice el gobierno israelí, y en lo acordado en los papeles, es de la autoridad palestina y no de Israel. Sin embargo, Israel ha transferido vacunas, no quizás la que todo el mundo quisiera o la que todo el mundo espera, pero sí una cantidad de vacunas a la autoridad palestina, sobre todo en lo que tiene que ver con Cisjordania, en la franja de Gaza, donde es Hamas quien
quien gobierna, están hechos absolutamente cargo ellos de la vacuna. Sí, recordemos las Naciones Unidas, ¿no? Han llamado a Israel a colaborar con la vacunación en los territorios palestinos. Vos decías, algo se ha dado entonces. Así es, al ser territorios que están ocupados, hay una especie de tierra de nadie, de no man's land, porque si bien el derecho indica llego hasta aquí, lo que está ocurriendo es dramático, pero bueno, la densidad de población justamente en Cisjordania no es tan grande como sí la crisis humanitaria que puede estar viviendo la Franja de Gaza, donde Israel no accede directamente y donde dejó de ocupar la Franja de Gaza en el año 2005, luego de una desconexión unilateral. Te pregunto ahora por el tema más político, ¿no? De Israel mismo. A ver, todo esto que estamos, de lo que estamos charlando, de lo que viene siendo estos últimos estas últimas semanas donde se ve el éxito de la vacunación, ocurre luego de un largo periodo de incertidumbre política, ¿no? Porque recordemos que desde hace 2 años Israel tiene un gobierno provisional, fueron a 4 elecciones y ningún partido ni alianza ha conseguido los escaños necesarios como para formar gobierno, ¿verdad? ¿La campaña de vacunación puede servirle a Netanyahu ahora para mantenerse en el poder y armar gobierno, lograr armar gobierno? Debería haberle servido porque las elecciones fueron el 23 de marzo, es decir que si todavía estamos en la duda, quizás lo ayudó un poco a no ser castigado políticamente, pero no del todo lo ha ayudado a formar la coalición. Le está costando en esta elección más que en las anteriores. La oposición está buscando, es una oposición por supuesto muy heterogénea, donde hay izquierda, donde hay liberales, donde hay anticlericales, donde hay un montón de partidos chicos, donde incluso se habla de listas árabes que han sorprendido con sus resultados en algunas de estas 4 elecciones, como tú mencionabas recién. Pero bueno, no es que lo ha beneficiado, que ha ganado caminando, sino que le está costando, está en la posibilidad de formar coalición, pero aún no es claro y tampoco es definitivo que se vaya a lograr y que no nos encaminemos a una 5ª elección. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la estabilidad del país, incluso en pandemia, no ha sido tan dramática como, por ejemplo, podría ocurrir en otros países, como por ejemplo en la Argentina, de donde yo soy originario. Una situación así no podría siquiera imaginármela. Pero bueno, aquí la idea es que, bueno, ver que esto pueda llevar a un buen puerto y tener una definición política. Mariano Mann, periodista argentino radicado allí en Israel, editor en el medio Israel 21C. Gracias por estos minutos, Mariano. Un gusto conversar contigo y volvemos a charlar en cualquier momento. Que sigas disfrutando entonces de ese aire libre sin barbijo. Por ahora, por el momento, mientras no me pasen 7 toros por encima tratando de que me lo ponga, va a estar bien. Un abrazo, gracias. Saludos.